Muy bien, vamos con el tema 4 del curso Química de Coordinación. Y toca ahora hablar de los complejos de coordinación. ¿Y qué son los complejos de coordinación? Bueno, vamos a hacer la definición. Bueno, ¿qué son los complejos de coordinación? Los complejos de coordinación son moléculas que poseen metales en estados de oxidación bajos. Y estos metales van a estar rodeados por ligandos. Acuérdense que ya vimos en el tema anterior, ahí está en el canal, el tema de los ligandos. Que estos ligandos vamos a ver que funcionan como bases de Lewis. Si estos ligandos son las bases de Lewis, pues los metales son los ácidos de Lewis. Bueno, una vez que se unen los metales con los ligandos, que son las bases de Lewis, vamos a formar los enlaces de coordinación. ¿Sí? Ejemplo, tenemos aquí el amoníaco con su par de electrones libres. Si se coordina hacia el níquel, formamos un enlace de coordinación. Y este lo vamos a denotar como una flecha que va del átomo donador nitrógeno hacia el níquel. Veamos este complejo en particular. Aquí tenemos un complejo, el cual está entre corchetes. En la parte de arriba tiene un 2+, que es el estado de oxidación del metal. Este níquel, como pueden ustedes observar, está rodeado de 6 ligandos. Por lo tanto, su número de coordinación es 6. La geometría es octaédrica, como lo vamos a ver en el tema que sigue. Como pueden observar, hay flechitas que van de los átomos donadores, esto es los nitrógenos, hacia el níquel, indicando que están donando un par de electrones hacia el níquel cada uno de esos 6 ligandos. Esto es un complejo de níquel. Esta es una estructura igual representativa, pero esta estructura, lo que estoy observando aquí, es la estereoquímica. Veamos, NH3 hay 6, son ligandos monodentados. Vemos que cada uno de esos grupos amoníaco tiene un par solitario. ¿Sí? El metal es níquel, podemos observarlo ahí en la flechita. La molécula es tridimensional y es octaédrica. Estos enlaces que estoy señalando aquí y que están punteados, esta estructura me indica que están hacia atrás de su pantalla, en la parte de atrás. ¿Sí? Por lo contrario, estos enlaces que están en negro, muy coloreados en negro, me indican que están hacia el frente de la computadora. Y por supuesto, los que no están punteados hacia atrás ni hacia enfrente, rellenados, los que están hacia arriba y hacia abajo, están en el plano de la pantalla. Este número 2 más me indica el estado de oxidación del complejo. Muy bien, resumiendo, entonces tenemos aquí un complejo de níquel con un estado de oxidación de 2+. El níquel está coordinado a 6 ligandos NH3, su número de coordinación entonces es 6. Su geometría es octaédrica y esta molécula, la de la izquierda, me indica la estructura tridimensional. Prosigamos. Características de los metales de transición. Ya vimos los ligandos, que son las bases de Lewis. Ahora vamos a ver los metales, que son los ácidos de Lewis. Estos van a ser los que acepten el par de electrones de los ligandos. Vamos a hablar específicamente de los metales de transición. Y estos poseen 5 orbitales del tipo D. Veamos, el primero es el DYZ. Explico aquí de manera pertinente. Tenemos un plano cartesiano donde tenemos los ejes X hacia el frente y hacia atrás, Y hacia la derecha y hacia la izquierda en el plano de su pantalla, y Z hacia arriba y hacia abajo en el plano de su pantalla.
¿Qué significa YZ? YZ significa que estos orbitales D están entre el eje Y, que está hacia la derecha, y entre el eje Z. Observen aquí en rojo, ¿sí?, estos dos ejes Y y Z. Pues en medio pueden observar un orbital. Pues ese orbital que está en medio es el orbital de YZ. Lo mismo ocurre hacia la izquierda, hacia abajo a la izquierda y hacia abajo a la derecha. Ahora tenemos el orbital de tipo DXY. ¿Qué significa esto? Pues que el orbital se encuentra entre el eje X y Y. Aquí vemos que las dos flechitas están señalando los ejes X y Y pueden observar en medio el orbital. En la parte positiva a la derecha, en la parte negativa a la izquierda, en la parte hacia enfrente positiva y hacia atrás negativa también. El orbital DXZ, de igual manera, pongo aquí, señalo con una flecha el eje X y el eje Z, significa exactamente lo mismo, que el orbital D se encuentra entre los ejes X y Z, como se puede apreciar de la figura que tenemos aquí. Posteriormente tenemos el orbital de Z cuadrada, y aquí es algo excepcional porque únicamente tenemos un orbital de tipo Z, pero este orbital Z no se encuentra entre ninguno de los orbitales, se encuentra sobre el eje Z, directamente en el eje Z. Y pueden notar una donita que se encuentra en el centro. Bueno, es la representación matemática del orbital que se encuentra únicamente sobre el eje Z. Para finalizar, tenemos el orbital de tipo dx cuadrada y y cuadrada. Como pueden apreciar, aquí en las flechitas podemos observar los orbitales x y y. Al ser cuadrados, ¿sí?, x cuadrado y y cuadrado, esto me indica que los orbitales se encuentran directamente en el eje X. Se puede apreciar aquí en positivo y hacia atrás el rojo. Y en azul pueden apreciar el orbital de tipo Y cuadrada que se encuentra directamente en el eje Y, positivo a la derecha y a la izquierda negativo. Vuelvo a repetir, el x cuadrada se encuentra directamente en el eje X y el y cuadrada se encuentra directamente en el eje Y. Ya que entendimos que hay 5 orbitales de tipo D en los metales de transición, sabemos que cada orbital puede tener 2 electrones. Por lo tanto, los metales pueden tener hasta un máximo de 10 electrones en estos 5 orbitales. Configuración electrónica y electronegatividad de los metales de transición. Veamos. Tenemos aquí de izquierda a derecha el escandio, el titanio, el vanadio, el cromo, manganeso, fierro, cobalto, níquel y cobre. Y podemos apreciar las configuraciones electrónicas que van desde el escandio un D1, titanio D2, vanadio D3, cromo D5. Se saltó porque, si pueden apreciar, no es 4s2, sino que un electrón brincó del 4s hacia el 3d. Manganeso de 5, fierro de 6, cobalto de 7, níquel de 8 y cobre es de 10 en su estado neutro. Si quieren, aquí pueden apreciar también cuando tenemos un estado de oxidación más 2 y más 3. ¿Sale? Ahora, la electronegatividad va aumentando en estos metales de izquierda a derecha. El escandio 1.3 hasta el cobre, que tiene 1.9. Entre el cromo y el manganeso hay un ligero retroceso que se puede apreciar. ¿Cuáles son los estados de oxidación más comunes de estos metales? Pues bueno, el escandio, su estado de oxidación más común es el de más 3.
el del titanio es de +4, el vanadio es +4 y 5, el cromo 3 y 6, manganeso 2, 4 y 7, fierro 2 y 3, cobalto 2 y 3, níquel 2 y cobre +1 y +2. Estos valores es importante que los recordemos porque cuando hagamos y queramos calcular los estados de oxidación, pues no hay ninguna duda, nos conocemos estos valores y, por ejemplo, si yo me voy a un complejo de níquel, yo ya sé que solamente hay un estado de oxidación y es de +2. Si yo tengo un complejo de vanadio, puede haber únicamente dos posibilidades, +4 y +5. Si tengo un complejo de fierro, sé que puede ser +2 o +3, ¿sale? Bien, los metales, por lo tanto, son ácidos de Lewis, es decir, van a aceptar electrones de otras moléculas o iones que van a ser las bases de Lewis. Proseguimos. Geometría de los complejos de coordinación. Del lado izquierdo, en la parte de arriba, tenemos el número de coordinación. ¿Sí? Cuando tenemos número de coordinación de 2, significa que tenemos 2 ligandos unidos al metal. Si tenemos número de coordinación de 4, significa que hay 4 ligandos alrededor del metal coordinados. Si tenemos el número de coordinación 6, significa que hay 6 ligandos coordinados al metal. Geometría, cuando tenemos 2 ligandos es lineal, cuando tenemos 3 ligandos es trigonal plana, cuando tenemos 3 ligandos es tetraédrica o bien cuadrada plana. Si tenemos 5 ligandos, hay dos posibilidades, bipirámide trigonal o pirámide de base cuadrada. Y si tenemos 6 ligandos, existe la posibilidad de que la geometría sea octaédrica o trigonal prismática. En la parte del centro tenemos los orbitales que se hibridizan. En el caso de la lineal, tenemos S y PZ. En el caso de la cuadrada plana, tenemos el S con el PX, PY y el DX cuadrada, Y cuadrada. Y ahí están los valores. La descripción de los orbitales híbridos. Una vez que se hibridizan, aquí tenemos el A lineal, por ejemplo, se hibridiza el S con el P, tenemos orbitales SP. En la cuadrada plana se están hibridizando, si se fijan, un S con 2P, entonces es SP2, y luego un solo D, por eso es SP2D. Si nos vamos al caso de la octaédrica, si se fijan hay 3P, es el S, PX, PY y PZ son 3P, y D hay 2, el Z cuadrada y el X cuadrada Y cuadrada, por eso es SP3D cuadrada. Y del lado derecho tenemos algunos ejemplos de complejos que forman geometrías lineales. Tenemos al complejo de plata, la parte superior derecha. Trigonal plana tenemos a un complejo de mercurio unido a 3 ligandos de yodo. Tetraédrica tenemos un complejo de fierro unido a 3 ligandos bromos. Cuadrada plana tenemos a un complejo de níquel unido a 4 ligandos ciano. Bipirámide trigonal tenemos un complejo de cobre unido a 5 ligandos cloros. Pirámide de base cuadrada tenemos a un níquel unido a 5 ligandos ciano. En la geometría octaédrica tenemos como ejemplo a un complejo de cobalto unido a 6 ligandos NH3. Y finalmente en la trigonal prismática tenemos un complejo de circonio unido a 6 grupos metilos. ¿Sí? Estas geometrías las estaré viendo de manera muy detallada utilizando un programa computacional que se llama HyperChem. Me permite, ¿sí?, minimizar la energía de los complejos y poder mostrar en 3 dimensiones las estructuras de todos estos complejos. Tenemos entonces número de coordinación 2, ¿sí? 2 ligandos unidos al metal. Número de coordinación 3, 3 ligandos unidos al metal. Número de coordinación 4 con geometría tetraédrica.
igual cuadrada plana, también se da con 4 ligandos, con 5, con 6, y nos vamos hasta la trigonal prismática, que también tiene 6. Muy bien, con esto concluimos la parte que nos faltaba de los ácidos de Lewis, que tiene que ver con los metales, y algunas características de los complejos de coordinación.